Bendiciones, esta es la continuación de las 15 casas más embrujadas del mundo. Continuemos. Les habla Germán de Argumosa sobre Comenzamos el fuerte. fenómeno psicofónico. ¿Qué son las psicofonías? Las psicofonías son grabaciones paranormales. En 1989, el respetado investigador Germán de Argumosa Un pequeño dato que el 89 es un año especial. captó una serie de aterradoras psicofonías que logró grabar en el mítico Palacio de Linares, dejando a toda España con los pelos de punta. Uy, qué escalofrío. Si esto es cierto, ¿será cierto? Las grabaciones revelaban voces desgarradas que suplicaban, gemían y pedían justicia, pero lo que más impresionó fueron las frases que se escucharon de forma clara, con una voz que parecía pertenecer a los lamentos de una pequeña niña que se escuchaba entre susurros. Uy. No tengo mamá. Pero, Ah. ¿quiénes eran estas almas en pena? ¿De quién son las voces que se registraron tan claramente durante aquella investigación? Y más importante aún, ¿por qué siguen atrapadas en este palacio? O sea que en ese lugar se escuchan voces a ese grado. O sea, a ese grado se escuchan voces. A principios de los años 90, los fenómenos registrados en el palacio se volvieron tan estremecedores que la única solución parecía ser un exorcismo. Uy. Un enorme séquito de sacerdotes entró al palacio por varias noches con la única idea de limpiar las energías oscuras que allí habitaban. Las crónicas y relatos mencionaban los detalles de lo que los sacerdotes vivieron durante los exorcismos. Yo tenía pensado que para un exorcismo la iglesia tiene que dar el permiso, ¿no? La iglesia católica tiene que dar el permiso. Y eso conlleva una burocracia, conlleva un tiempo. Pero objetos que volaban, llantos espectrales que provenían de paredes y lo que más los impactó, la presencia de una figura espectral con la forma de una niña que aparecía en los rincones oscuros. está totalmente comprobado que cada vez que aparece en el ámbito paranormal, que aparece un niño, no es nada bueno. Está totalmente comprobado que donde quiera que se habla de un niño, de un fantasma, está comprobado de que no es algo bueno. Se dice que los demonios toman la forma de los niños, ¿no? Para engañar. Está bien sabido eso. Solo era un dato que quería que supieran. Pero, a pesar de los esfuerzos, nada pudo detener el mal que habita en el Palacio de Linares. Y los exorcismos hicieron que esas energías tomaran mucha más fuerza. Ya tú sabes. ¿De dónde surgía tanta actividad paranormal? ¿Qué secretos se ocultaban en su pasado? La historia. La respuesta parece estar en su historia, y para conocerla, debemos retroceder en el tiempo y descubrir los oscuros secretos que se ocultan entre sus muros. Siempre hay una historia, siempre detrás de cámara, siempre detrás de cada evento hay una historia aterradora. Hay una historia aterradora. Así que vamos a ver cuál es la historia de este palacio. El Palacio de Linares, ubicado en pleno corazón de Madrid, cerca de la emblemática Plaza de Cibeles, fue construido en 1877. Ok, un poco de historia. La estructura es una joya arquitectónica de estilo neobarroco, con lujosos salones, amplios jardines y un esplendor que reflejaba el poder y riqueza de la familia que ordenó su construcción. Ok. El marqués José de Murga y Reolide era un joven con una fortuna inmensa, heredada de su padre, uno de los hombres más ricos de España en aquella época. Ok. En su afán por marcar una huella imborrable en la sociedad madrileña,
José decidió construir un palacio que reflejara su estatus. Que conste, se hizo ese palacio por un tema de estatus, o sea, para que vean que yo tengo dinero, típico de los ricos. Pero la tragedia ya rondaba a la familia, y la opulencia del Palacio de Linares no fue suficiente para protegerlos de los oscuros presagios que se vendrían. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? José Murga estaba profundamente enamorado de Raimunda Osorio, una mujer bellísima y apasionada, y contra los deseos de su familia, José se casó con ella, pero poco después de su unión. Ok. La belleza es totalmente relativa. Vamos a tomar en cuenta que en aquel momento, pues las fotos eran a blanco y negro y básicamente vemos aquí que la señora tiene su edad, pero de que linda, no era, ¿no? Pero la belleza es relativa. Descubrieron un terrible secreto. Ellos dos eran hermanos. Este golpe devastador los llevó al límite. Su amor se transformó en un dolor profundo y desencadenó una maldición de la que nunca pudieron escapar. Yo espero que no hayan tenido hijos. De esta tragedia familiar surge la leyenda de Raimundita, la hija legítima que José y Raimunda tuvieron. Ay. Se dice que, tras descubrir que eran hermanos, José y Raimunda tomaron una decisión espeluznante: acabar con la vida de la pequeña y así lograr borrar el pecado que jamás debió ocurrir. Ok. Tuvieron una hija. Ok, pero ellos no sabían que eran hermanos, ¿no? Pero después que la niña ya está, o sea, después que la cría está, o sea, ¿por qué se toma esa decisión? Qué fuerte, man. Se cuenta que Raimundita fue estrangulada por el mismo José y después fue emparedada entre las paredes del palacio, buscando así que su existencia quedara para siempre en el olvido. Pero lo que no pensaron es que su espíritu quedaría unido eternamente al palacio y ahora vaga por los corredores buscando justicia por lo que sufrió. Con razón. No hay nada bueno ahí. Pero en lo personal no creo que sea la niña, que sea el espíritu de la niña. Yo creo más que es algo que tomó su forma. Es posible que las voces captadas en las psicofonías de Germán de Argumosa pertenezcan a esta inocente víctima. Bueno. Tras la tragedia de Raimundita, el Palacio de Linares comenzó a ser escenario de fenómenos paranormales impresionantes. Tanto los marqueses como los sirvientes y colaboradores que habitaban el palacio eran testigos de puertas que se cerraban y abrían solas, pasos que resonaban en los pasillos vacíos y una constante sensación de ser vigilados. Pero lo que más los aterraba eran los llantos y gritos de una niña que parecían salir de todas las paredes del palacio, que llegaron a ser tan intensas que se dice que varios sirvientes decidieron romper las paredes para descubrir la razón de aquellos aterradores llantos. Parece que los llantos salían de las paredes. Parece que salían de las paredes. Quienes pasaban la noche en el palacio afirmaban ver la figura de una niña pequeña con un vestido blanco manchado de sangre, mirando a través de las ventanas o simplemente parada en los rincones más oscuros del palacio. Y por muchísimos años, la oscuridad que envolvía la vida dentro del palacio se convirtió en algo común. O sea, ya lo vean Tras normal. La muerte de José y Raimunda, el palacio quedó en el olvido. Pero sus historias de dolor, amor prohibido y tragedia jamás abandonaron el lugar, pues con la muerte de los marqueses, el espíritu de Raimundita se volvió más activo, buscándolos por toda la mansión y rogando por tener su compañía. Básicamente ella quedó buscando su familia. Qué pena, bro.
Qué pena que no tuvieron asesoramiento. Vaya. Por todo esto, poco a poco el palacio fue quedando abandonado y el lugar fue quedando en ruinas, aumentando aún más las leyendas oscuras que lo envolvían. Es que es demasiado grande, o sea, es algo súper grande, pero también es extraño porque siempre quedan herederos, aunque, yo creo que ellos no tuvieron, pero una pregunta, aguanta, ellos siguieron juntos, o sea, mataron a la niña, pero ellos siguieron juntos. Necesito investigar. Las apariciones de aquella niña fantasmal se volvieron más frecuentes y su figura asomada por las ventanas se convirtió en parte de la estructura misma del palacio. La energía negativa que se sentía al pasar por allí era palpable y con los años la fama del palacio como lugar maldito cada vez aumentaba. Sin embargo, a finales del siglo XX, el Ayuntamiento de Madrid quiso rehabilitar el Palacio de Linares y transformarlo en el Centro Cultural Casa de América, pero durante las obras de restauración, los trabajadores reportaron incidentes paranormales que incluían herramientas que desaparecían o que salían simplemente volando por los aires, sombras que cruzaban los salones vacíos, y, de nuevo, la figura espectral de una niña que parecía observar a los trabajadores. Lamentablemente, iba a decir eso. Iba a decir, el gobierno debe tomar pues el lugar, ¿no? Y hacer, qué sé yo, un asunto, una oficina, un museo. Pero imagínate, oye cómo está la cosa. Desde las esquinas. El pasado trágico del palacio se resistía a quedar en el olvido, y por eso los mismos desarrolladores del proyecto buscaron la ayuda de la iglesia para limpiar espiritualmente el lugar, viendo una vez más cómo las presencias fantasmales se negaban a abandonarlo. Volvieron y buscaron a la iglesia de nuevo, pero imagínate, esa es su casa. ¿Quién te va a sacar de su casa? Actualmente, el Palacio de Linares se ha convertido en un centro cultural, pero su reputación como uno de los lugares más embrujados de España sigue intacta. Según se piensa, los espíritus de José, Raimunda y Raimundita aún deambulan por sus salones, atrapados en un ciclo de dolor y arrepentimiento, pues el Palacio de Linares no es solo una joya arquitectónica e histórica de Madrid, sino también un testigo mudo de los oscuros secretos que, hasta el día de hoy, sin duda siguen resonando en sus paredes. Interesante historia, muy interesante. Súper interesante. Si llegaste hasta este punto del video, recuerda suscribirte. Estamos creando una comunidad y necesito que me ayudes. Like y suscribe. Ubicada a las orillas del río Jamapa, frente a la plaza más lujosa de la ciudad de Boca del Río en el estado mexicano de Veracruz. Nos fuimos para México nuevamente. Vamos a ver qué nos tiene México. Esta enorme construcción de 3 pisos laberínticos y un enorme sótano ha sido protagonista de un sinfín de relatos inquietantes, cada uno más aterrador que el otro. Vamos Se le conoce como la Casa del Diablo, y se piensa que este oscuro y temido personaje la eligió como morada de descanso para toda la eternidad. Aguanta. ¿Qué? Y debido a eso, es que la casa ha permanecido en pie, a pesar de los muchos intentos de derrumbarla y de las muchas tragedias a las que se ha visto expuesta. Estoy interesado. Ok, ya tienes mi atención. Vamos a ver qué me vas a dar. Creo que no vamos a llegar ni siquiera a 5 casas. Vamos a ver. La historia de la casa es confusa, pero en general se dice que a mediados de la década de los 50, un misterioso hombre al cual apodaban el Diablo, por su conocida relación con el satanismo y las prácticas ocultas, decidió comprar el terreno y construir esta enorme casa, que en su momento fue una de las más lujosas del sector.
En aquellos años, nadie logró entender cómo un hombre tan humilde logró obtener los recursos para construir un hogar de estas características. Cuando tú no tienes nada y de la nada, valga la redundancia, tú construyes o consigues mucho dinero, se deben a tres cosas: o sustancias, o ese tipo de cosas, o no recuerdo, pero... Por lo que el rumor de que él había vendido su alma al diablo comenzó a circular fuertemente por la boca de todos. Ahí quería llegar. Durante el tiempo que el hombre vivió allí, cosas muy misteriosas ocurrieron en su interior, pues los pescadores que se apostaban a las orillas del río en las madrugadas aseguraban ver como si en el interior de la casa se estuvieran realizando fiestas y reuniones nocturnas muy extrañas. Claro que sí. Claro que sí. No dudes que hayan sacrificado a alguna persona, a alguien, no sé. No lo dudes. Además de enormes llamaradas y un sonido incesante de tambores. Lo más extraño de todo es que nunca se veía que nadie entrara o saliera de la casa. Aún así, desde el exterior se escuchaba una impresionante algarabía. De un día a otro, el hombre simplemente desapareció y nunca más volvió a ser visto. Tuvo que pagar la deuda. Él tenía una deuda pendiente. Tuvo que pagarla. Desde entonces, la casa permaneció en el más oscuro de los abandonos y sus paredes comenzaron a deteriorarse rápidamente. Con los años, el lugar fue poco a poco desvalijado hasta dejar la estructura desnuda a merced del azote del clima de la zona, por lo que el desgaste de sus paredes no ha parado desde hace décadas, durante las cuales los pescadores y visitantes de la zona aseguran que aunque nadie viva allí, siempre se escuchan sonidos y se ven sombras aterradoras recorriendo los abandonados pasillos. La gente al final, mano, mira cómo pintaron una carabela ahí con dos cuernos. Y también iba a comentar sobre las columnas. Mira a qué nivel llegaron las columnas. Están casi prácticamente en el suelo. Especialmente, se reporta la presencia de un ser conocido como el Encapuchado, una enorme figura vestida completamente de negro que recorre toda la propiedad lentamente, dejando sin aliento a los desafortunados que logran presenciarlo. Chamuco, le dice. Se cuenta también que el sótano de la casa se ha vuelto con el tiempo en una de las locaciones favoritas de los satanistas de Veracruz. Yo sabía, ahí yo quería llegar. Extraño me parecía que no salieran dos o tres locos a meterse ahí. Quienes se cuelan allí en las noches a realizar oscuros y sangrientos rituales. Pero sin duda, la historia más famosa que ha tenido lugar en la casa ocurrió a mediados de la década de los 90, cuando un grupo de jóvenes curiosos se adentraron al hogar y realizaron una invocación por medio de la Ouija. De por sí, eso es peligroso solo. Imagínate en un lugar donde ya hay presencia maligna. O sea, es una combinación de fuego y gasolina. Y tú tienes el fósforo encendido en la mano. Aquella noche, una chica resultó poseída por un poderoso espíritu demoníaco. Y no hubo más remedio que practicarle un exorcismo que terminó con su vida. Velo ahí. Como esta, muchas historias escabrosas han tenido lugar en esta aterradora propiedad, y con el paso de los años su oscura fama sigue atrayendo cada vez más personas. ¿Pero por qué atrayendo? O sea, se supone que deben alejarse. ¿Por qué a la gente le gusta el peligro? Que terminan pagando un alto precio por su intromisión. Se parece a Pennywise. Interesante.
John Wayne Gacy era uno de los vecinos más queridos de su barrio en Chicago y se convirtió en el alma de las fiestas vecinales cuando se transformaba en el payaso Pogo, personaje que creó él mismo, con el cual daba rienda suelta a su gran histrionismo y sacaba lo más brillante de su encantadora personalidad. Esto va a terminar mal. Esto va a terminar mal. Mira que no he visto la historia, pero te puedo decir que esto va a terminar mal. Esto lo hacía como obra de caridad, pues John trabajaba con mucho éxito en la industria de la construcción y siempre tuvo una buena posición económica, por lo que solo se disfrazaba de payaso para darle felicidad a los niños de la ciudad. Uy, vamos a ver. O por lo menos, eso es lo que se pensaba. De por sí esto es escalofriante. Mira esa imagen. Porque John ocultaba un macabro secreto. Vamos a ver. Tenía una oscura afición por drogar jóvenes, secuestrarlos, llevarlos a su hogar y allí violarlos y torturarlos hasta terminar quitándoles la vida de maneras aberrantes. Velo ahí. Por eso odio a los payasos. John realizó estas oscuras acciones por mucho tiempo y con mucho cuidado, planeando meticulosamente sus ataques para no dejar rastro de sus acciones. Uy. Aún así, varios jóvenes que lograron escapar a tiempo de las garras de John lo denunciaron frecuentemente, pero las autoridades simplemente no les prestaban atención. Típico. Pues no creían que un hombre con semejante amabilidad realizara alguna de estas acciones, y hacía falta muchas pruebas para demostrarlo. Velo ahí. Finalmente, todo salió a la luz en 1978, cuando Robert Piest, de 15 años, fue reportado como desaparecido por sus padres, quienes declararon que el joven había salido a encontrarse con John, quien supuestamente le realizaría una propuesta laboral. Uy. La policía, tras escuchar el nombre de John relacionado nuevamente a una desaparición, por fin decidieron acercarse a su casa y allí encontraron una gran cantidad de pruebas que lo incriminaban directamente. Wow, muy tarde para Durante los juicios, John confesó su culpabilidad e indicó que había enterrado 28 cuerpos de sus víctimas alrededor de toda su casa y había lanzado otros 5 cuerpos a un río. 28 más 5, 33 víctimas. Prácticamente era un asesino serial. Lógicamente aquí en esta imagen se pueden ver las víctimas. A ver, yo conté 30 y ¿cuánto? 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Creo que aparece por ahí otra 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 34. 34 víctimas. 34 víctimas. Y la policía no le hizo nada porque supuestamente era un hombre ejemplar en la sociedad. Vaya ejemplo. Para desenterrar los cuerpos, la casa de John debió ser demolida y las investigaciones se convirtieron en una oscura situación, dejando a la luz la enorme fosa común que John ocultaba en su hogar. ¡Wow! Lo hizo premeditado. Desde que construyó la casa, aprovechó su profesión, que era constructor, e hizo una fosa común. Un año después, una mujer compró el terreno y construyó allí su hogar, aprovechando que se encontraba en una muy buena ubicación y, por supuesto, a un costo muy bajo. No digo yo, después que de semejante desastre regalado. Pero la mujer no llegó nunca a habitar el hogar, Okay. pues durante su construcción
los trabajadores declararon ser testigos de un gran número de avistamientos fantasmales y varios ataques por fuerzas invisibles. Oy, oy, oy. Con el tiempo, la casa fue habitada por diferentes familias, pero todas ellas acabaron huyendo rápidamente de allí, debido a la aterradora actividad paranormal y la energía pesada que se vivía en el terreno. Con más de 30 muertos en la cotilla, algo tiene que pasar. Hasta la actualidad, la casa continúa en pie, pero sigue sin ocupantes. Es propiedad de un fideicomiso bancario, quien realiza mantenimiento constante a la propiedad, pero a pesar de los muchos intentos y remodelaciones, pues nadie ha querido habitarla. Pero ¿y cómo? O sea, la simple fachada que tiene. O sea, es una casa pero la simple fachada da miedo. Imagínate que debajo de ella, en ese terreno, hubo más de 30 fallecidos de manera muy violenta. Aún así, todas las personas del sector aseguran que en la casa se siguen presentando avistamientos fantasmales y sonidos espectrales, así como luces que se encienden solas en las noches, y el sonido de puertas chirriando y gritos desgarradores. Uy, 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 imagínate tú. La enorme y hermosa propiedad está a la venta por unos módicos $300,000. Básicamente regalada, 300,000. $300,000. Y estoy seguro que si regateas te la pueden bajar más. Pero es que ni regalara. Pues yo te pregunto, si tuvieras ese dinero, ¿te animarías a comprarla? No. Háznoslo saber en la caja de comentarios. No. Boleskine House. Ubicada en Escocia, muy cercana al legendario lago Ness, esta impresionante mansión cuenta con una historia oscura desde sus cimientos. Este hogar fue mandado a construir por Sir Boleskine, justo en un lugar en donde unos años atrás se había incendiado una iglesia en pleno servicio litúrgico. Ya empezamos mal. Íbamos bien porque el lago Ness es un lago muy famoso en Escocia, donde se vio el famoso monstruo del lago Ness. Pero si se encendió una iglesia con las personas dentro, ya empezamos mal. Dejando así más de 100 fallecidos. Oye ahí. Sir Boleskine construyó un cementerio contiguo a su hogar y allí fueron enterrados los restos de aquellas personas. Un tiempo después, toda la familia Boleskine abandonó el hogar, asegurando que estaba maldito. Unos años después, esta historia llamó la atención del famoso espiritista Aleister Crowley, quien compró la mansión y la convirtió en su guarida personal. Un espiritista compró una mansión embrujada. ¿Qué sacaremos de ahí? En donde realizó todo tipo de rituales espiritistas e incluso diabólicos. ¿Lo ves? Durante su tiempo allí, escribió el libro llamado El Libro Sagrado de la Magia Negra y fundó la sociedad secreta conocida como la Orden Hermética del Anochecer Dorado. Oye eso. Después de su muerte, la casa cambió de dueños constantemente, pues nadie lograba pasar allí más de unos días. O sea que el único que pudo lograr vivir en esa casa fue el pana de las acciones raras. Uno de sus últimos dueños fue Jimmy Page, el legendario guitarrista de la banda Led Zeppelin. Ok. Ya en 2015, la casa quedó completamente abandonada, luego de que la familia que viviera allí fuera víctima de un incendio misterioso y trágico. Otro. Y posteriormente, pasó a manos de una fundación privada que busca reunir fondos para su restauración. Uy, uy, uy. Esta casa. Si has visto la película Exorcismo en Connecticut, habrás quedado inquieto al saber que se trataba de una historia basada en hechos reales. Ay, ay, ay. Y así es. Todos los sucesos macabros ocurridos en la cinta están basados en su totalidad en la aterradora experiencia vivida por la familia Snyder.
Creo que esa es la casa de... A ver, no recuerdo. Hay una casa. Creo que los Warrens. Claro que sí, los Warrens. Míralo aquí. Ed y Lauren Warrens. Donde esa gente están, hay bobo. Claro que sí. Carmen y Ale tuvieron la mala suerte de ver cómo en 1986 uno de sus 3 amados hijos enfermó repentinamente de cáncer. Uf. Como en la actualidad, aquellos tratamientos eran costosos y difíciles de realizar, por lo que, en busca de ahorrar algo de dinero, decidieron mudarse a Southington, en donde su hijo recibiría el tratamiento necesario. Vamos a ver. Cuando llegaron allí, quedaron impresionados, pues dieron con una casa hermosa, gigante y por un muy bajo costo, pues justamente lo que estaban buscando. Como decimos aquí en RD, cayeron en el gancho. Cuando usted ve una casa grande, bonita, pero barata, hay bobo. Las cosas comenzaron a ponerse turbias allí, desde el momento en que llegaron con sus enseres a la casa, pues al acomodar las cosas, encontraron en el sótano una extraña sala en donde se encontraba una mesa giratoria, varias bandejas llenas de instrumentos químicos y muchos frascos con sustancias químicas. ¿Cómo así? Era una especie de lugar de tortura o qué? Y tras buscar un poco más a detalle, encontraron documentos en los que constaba que, en aquella casa, hasta hacía pocos meses, había funcionado una funeraria y justamente en el sótano realizaban los procesos de embalsamiento. Una funeraria. Una jodida funeraria. Me estás diciendo que todos los muertos del jodido barrio pasaban por ahí. Ok. Sin duda, algo perturbador. En fin, esta situación no les pareció la gran cosa y continuaron con la mudanza normalmente. Varios días pasaron y las cosas siguieron de manera tranquila, hasta que una tarde, en la cual toda la familia se encontraba conversando, notaron que todos habían experimentado allí situaciones poco convencionales, pues cosas como objetos que aparecían en lugares distintos, voces extrañas que llamaban sus nombres, sombras y luces que aparecían de repente, y varios fenómenos extraños más. Oye, ¿por dónde vamos ya? Con los días, estos fenómenos aumentaron bastante, y parecía que la principal víctima era Philip, quien poco a poco comenzó a mostrar un cambio radical en su comportamiento. De ser un chico simpático y cariñoso, pasó extrañamente a mostrarse molesto, irritable y agresivo. Básicamente, hubo una posesión. Creo que sé cuál es el caso. Creo. Pero vamos a seguir viendo la historia. Pero estos cambios fueron atribuidos a su enfermedad y al tratamiento al que se estaba viendo expuesto, que lo debilitaba tanto física como mentalmente. Vamos a ver. Las cosas llegaron a un punto extremo cuando una noche trató de abusar físicamente de una prima quien se encontraba de visita en la casa. Ya se pusieron fea la cosa cuando trató de atentar físicamente contra otra persona. Pues según contaba la chica, aquel no parecía Philip, sino que lucía como una persona completamente distinta. E incluso su voz era muy diferente. Ok, totalmente poseído. Tras esto, los médicos del chico recomendaron que lo llevara a una revisión psicológica, en la cual se le detectaron síntomas de esquizofrenia y decidieron internarlo en un hospital psiquiátrico por unos días, durante los cuales, afortunadamente para Philip, mejoró muchísimo. Claro, mejoró porque estaba lejos de la casa. El problema era la casa. Mientras estuvo internado,
las cosas en la casa empeoraron bastante. Uy. Ahora, los fenómenos paranormales habían evolucionado demasiado y comenzaron a verse presencias oscuras rondando la casa y atacando físicamente a la familia. Ya tú sabes. Incluso una noche, Carmen sintió que aquella presencia estaba acostándose encima de ella y estaba tratando de abusar de ella. Ya tú sabes cuando un espíritu quiere abusar de ti. O sea, un espíritu quería abusar de ella. Un espíritu quería abusar de ella. Ya tú te puedes imaginar. ¿Qué tú esperas? Cuando por fin pudo pararse de la cama, salió gritando aterrada, en completo estado de shock. Uy. Pocos días después de esto, Philip regresó a la casa y a tan solo unas horas de su llegada, los síntomas de esquizofrenia comenzaron de nuevo y Llegando a la casa. esta vez mucho más fuertes, pues ahora hablaba en una voz gutural y en idiomas extraños. Fue Además, le dieron varios episodios en los cuales convulsionaba y aparecía con heridas y rasguños en todo su cuerpo. Ya tú sabes. Ya tú sabes. La familia Snyder supo que nada de esto era normal y entendieron que debían buscar ayuda profesional, así que, después de visitar al párroco de la iglesia, este les recomendó pedirle ayuda a una pareja de parapsicólogos que ya tenían experiencia en estos casos. Claro que sí. Se trataba nada más y nada menos que de Ed y Lorraine Warren, quienes se mostraron gustosos de poder ayudar a la familia. Señores, prontamente cuando terminemos esta saga de las casas más embrujadas del mundo, pretendemos hacer un video documental de esta pareja. Si mal no recuerdo, en el canal tenemos un video muy especial que se llama Annabelle, la muñeca maldita. Pues esta pareja fueron quienes la atraparon básicamente, ¿no? Así que el video está acá en la descripción, te lo vamos a dejar. Chequéalo después de este. Su compromiso fue tanto que tras realizar una visita en el hogar, pidieron permiso para mudarse allí por unos días mientras estudiaban la situación. Se lo tomaban muy a pecho ellos, esos casos. Durante esos días, los Warren lograron atestiguar la agresiva situación de Philip y los extraños fenómenos que ocurrían en el hogar. Uy, uy, uy. Y tras una sesión de espiritismo, descubrieron que la funeraria que había funcionado allí debió cerrar tras un horrible escándalo. Vamos a ver qué pasó. Pues resulta que uno de los trabajadores practicaba necrofilia con los cuerpos que llegaban allí, y cuando este fue descubierto, se suicidó, aterrado por las consecuencias de sus actos. Permíteme explicarte esta parte. O sea, en pocas palabras, la funeraria cerró porque uno de sus trabajadores básicamente tenía relaciones con los cadáveres. ¿Tú te imaginas? Al percatarse de que lo descubrieron, tenía miedo básicamente y decidió desinstalarse. ¿Entiendes? Vamos a utilizar esto para el corte. Lo descubrieron teniendo relaciones con un cadáver. Este se suicidó por miedo a la repercusión. Después de eso, la casa quedó totalmente embrujada. Esta parte la cortamos y ahí bregamos y utiliza eso para el juego. Pues eso explica mucho por qué aquel oscuro ente quería abusar de Carmen. Claro, ahí, el fantasma quería abusar. Ahora, los espíritus de los cuerpos que fueron irrumpidos por este hombre se encontraban atrapados en el hogar y por supuesto también el alma de este hombre que estaba buscando poseer el cuerpo de Philip. Ya tú sabes. Después de este descubrimiento, los Warren
comenzaron a realizar varias limpiezas espirituales y gestionaron un exorcismo para expulsar definitivamente a aquella oscura presencia del hogar. Cabe destacar que esta pareja era la única pareja que tenía permiso de la Iglesia Católica para realizar exorcismos. O sea, te digo que tú sabes que para ese proceso, pues tienes que ser un padre, un obispo, no sé. Pero tienes que ser ya uno de la élite de la Iglesia Católica. Pues ellos eran una pareja devotamente católico, pero no eran sacerdotes, nada. Y tenían el permiso de la iglesia para hacer eso. Vaya usted a saber. Tras un agresivo proceso, la armonía por fin se apoderó de la casa y las situaciones paranormales se detuvieron poco a poco. Después de la visita de los Warren, la familia Snyder vivió allí por 2 años más, durante los cuales nunca volvieron a ver nada paranormal. Y las familias que han vivido en aquella casa aseguran que ahora el hogar tiene una energía pacífica y tranquilizadora, por lo que les queda difícil creer que alguna vez esta casa se vio envuelta en un hecho tan siniestro. Muy oscuro, muy oscuro. Bien, gente, vamos a dejarlo hasta aquí porque aún tenemos muchísimas casas que debemos mencionar. Este segundo video no nos da, así que espera una tercera parte. Únicamente si te gusta y si me lo pides en los comentarios. Esto es Misterio Encriptado y nos vemos más tarde.